Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Y seguimos en Contracorriente, un espacio pensado para entender la cultura más allá de paradigmas y también de imposiciones, sino entenderla justamente pensando y haciendo la vida a contracorriente. Me acompaña el profesor Omar González. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Vamos a conversar hoy en base a una pregunta. Dialogamos en el episodio anterior sobre qué es la cultura. Hoy le pregunto, ¿para qué sirve la cultura? Se relacionan mucho las dos preguntas, ¿no? Porque el significado de la cultura está también determinado por sus, digamos, llamémosle usos, por las funciones que cumple. La cultura, partiendo de esa riqueza, ¿no?, de la diversidad, de todo lo que permite y forma la cultura tiene múltiples funciones, múltiples usos. Digamos, algunas de las vertientes que pueden tener. Hay una vertiente económica, material, hay una vertiente espiritual, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Hay una vertiente cognitiva, que es una función muy importante de la cultura, que se relaciona con el conocimiento, y otras funciones que tiene la cultura. No vamos a hacer una disertación sobre eso. La función económica, por ejemplo, de la cultura mueve grandes industrias. Es un componente determinante en algunos países, con volúmenes financieros enormes, para no dar muchas estadísticas tampoco, en las industrias culturales. En las industrias culturales, las relaciones culturales propician eso, en los intercambios culturales, a veces media lucro indirectamente o no, pero las industrias culturales mueven un capital enorme. Pensemos nada más en Hollywood, lo que genera Hollywood. Pensemos en la industria musical. Nada más que por hablar de, bueno, pudiéramos añadir la industria editorial, los bestsellers, podemos añadir la industria gráfica, que se relaciona con la cultura, el diseño. Todo eso cae dentro de la cultura. Y todo eso tiene una expresión económica, una repercusión económica. Por lo tanto, la cultura genera un capital enorme a nivel mundial. Estoy hablando no de pocos miles de millones de dólares, estoy hablando de cifras siderales. En Estados Unidos es un por ciento no muy grande, pero es un por ciento importante, el 5 o 6% del Producto Interno Bruto. Y eso son miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto y la riqueza que produce y acumula Estados Unidos todos los años es enorme. También otros países, ¿no? Hay otros países, en el caso de América Latina, que mueven una gran economía de la cultura, como es el caso de Argentina, como es el caso de México, de Brasil, que es un país además. Tomemos en cuenta las telenovelas, que esto cae dentro de la cultura, si bien está dentro de los medios en mi concepción de la cultura forman parte de la cultura. Cuando no mueven las telenovelas de Globo, que son vistas en China, en Indonesia, son vistas en todas partes. Y es así, se pueden enumerar muchos países que tienen, Colombia misma, que tienen en la cultura una fuente importante de ingresos. Nosotros pudiéramos tener muchos más ingresos en la cultura, pero el bloqueo de Estados Unidos, el bloqueo económico de Estados Unidos, financiero,
que tiene una expresión concreta, no es una abstracción. Cuando uno dice bloqueo, no es una especulación teórica, es una expresión concreta que se expresa en limitaciones, en privaciones, en imposibilidad de acceder a determinadas fuentes, créditos, a lo que mueve en última instancia las industrias, ¿no? Sobre todo en este mercado, de acceder a los mercados. Nuestros artistas no pueden presentarse en Estados Unidos con bandera cubana, tienen que presentarse en Estados Unidos amparados a la sombra de otras productoras, de otras comercializadoras. Esa es una vertiente muy importante de la cultura. La más importante no es precisamente esa, aunque es muy importante. La más importante, desde mi punto de vista, es la vertiente que tiene que ver con la formación, desarrollo del conocimiento, con el enriquecimiento de la perspectiva, con la posibilidad de discernir. La cultura le da al ser humano esa posibilidad de discernir, de escoger lo que es bueno, lo que es malo, lo que es más elevado, lo que es menos elevado, lo que lo enriquece, lo que lo empobrece. Cuando se tiene cultura, el discernimiento es el más adecuado. Cuando no se tiene cultura, eso que llaman el gusto, anda extraviado. Te puede gustar lo que no tiene ninguna significación. Únicamente quizás como entretenimiento o como moda. Y a veces ni como entretenimiento, solo Exacto. Como moda. Es lo que está. Pero la cultura va sedimentando, porque va sedimentando conocimiento. En la concepción que tenía Fernando Ortiz de la cultura, primero decía que no había una sola cultura cubana, que había varias culturas cubanas. Y eso te lleva, además de su definición de la cultura como la patria, como la esencia nacional, eso te lleva a aquella expresión suya también de la cultura cubana como un ajiaco, con todos los componentes que tiene la cultura cubana, que son el africano, el hispano, el chino, que también tenemos ese componente. Influyeron también los indios yucatecos de México. Bueno, y la relación con el mundo entero. Nosotros después tuvimos, cuando fuimos una colonia de Estados Unidos, tuvimos un diálogo con Estados Unidos. Siempre lo hemos tenido, incluso después, pero teníamos un diálogo con Estados Unidos que en ese momento era hegemónico, era de dominación, pero hoy en día es un poco más abierto, en algunos casos más noble, en otros casos más pernicioso, porque hay una guerra cultural inocultable y ahí también hay una influencia norteamericana. Nosotros tenemos una interactividad, ¿no? Nosotros influimos en el jazz, hay que acordarse de Chano Pozo, y el jazz influyó en la música cubana, el blues, los distintos ritmos de Estados Unidos, el cine norteamericano, el bueno y el malo, pero sobre todo el mejor cine norteamericano influyó en la formación de nuestros cineastas en desarrollo, aunque en ellos lo determinante fue cine europeo, sobre todo el neorrealismo, la nueva ola francesa, y cineastas como Gutiérrez Alea, que estudiaron incluso en Roma, Julio García Espinosa, Humberto estudió en París, tuvieron una formación muy amplia en cuanto a la base cultural y a la formación artística, técnica, las complejidades de una manifestación de un arte como es el cine, que es muy completo, como se sabe. Esas son dos vertientes en las que me quiero detener: la cognitiva, que permite el discernimiento, que permite la formación, que permite el desarrollo del espíritu, que permite alcanzar la libertad plena del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque tú tienes los elementos esenciales que te permiten prefigurar una conducta ante el mundo. Esas son vertientes muy importantes de la cultura. Ya en lo social, la cultura cumple en su relación con los medios, en su relación con la educación,
y la educación también es cultura, su presencia dentro de la educación. Un buen maestro es el que más sabe. El paradigma con que se ha movido nuestra sociedad, predominante en nuestra sociedad hasta aquí, ha sido el de que el paradigma de que el ser más importante, el más importante en la sociedad, es el que más sabe, no el que más tiene. Ese paradigma pudiera estar moviéndose con las nuevas formas económicas, etcétera, pudiera estar moviéndose, y con el acceso precisamente a la economía. Pero lo más importante es eso, como la formación de público. En Cuba el Instituto del Libro y el desarrollo de la industria editorial cubana creó no solo más libros, creó un público. El desarrollo del cine a partir de la creación del ICAI creó un público que no existía para un cine nacional de esa magnitud, ya como industria, como arte. Parece que el ICAI, la resolución del ICAI, tiene su primer por cuanto, y por cuanto el cine es un arte. Después dice que es una industria, porque eso no se puede soslayar. Pero la cultura sirve para eso, sirve para enriquecer espiritualmente al individuo, para dotarlo de una mayor riqueza, para hacer su vida más llevadera, para hacer al ser humano más pleno, más libre. La cultura sirve para coronar la ambición más humana del hombre y de la mujer. La cultura sirve también para tender puentes, y de ello hablaremos en el próximo episodio, cuando abordemos la diplomacia cultural, algo que está en boga por estos días. Y para la paz. Y por supuesto para la paz. Estaremos contracorriente, pensando y entendiendo la cultura desde diferentes aristas. Acompáñenos siempre en cada uno de nuestros episodios.